Minasan konnichiwa, soy Kira, bienvenidos a la serie de análisis de códigos éticos, cosas que rigen la conducta, la cultura y que se han publicado en formato de ideología. Estamos aquí analizando en cada vídeo pues una de estas ideologías. Hoy vamos a poner aquí el foco en Kimi tachi wa dou ikiru ka. Este es un libro súper popular. En los últimos 5 años se ha llegado a vender 2 millones de ejemplares. Es uno de los códigos éticos más actuales, rescatado, atención, del año 1937, que fue la fecha de publicación original. Desde entonces hasta hace bien poquito y hasta que alguien le pusiera un formato de manga y un poco más divulgativo, este manual había permanecido ahí en las sombras, en la oscuridad, siempre a la sombra del nacionalismo imperante. Este libro, Kimi tachi wa dou ikiru ka, lo habrás visto seguramente en las librerías. Si vives en Japón, no habrás podido pasar sin ver esta portada, ¿no? Se puede traducir como ¿y qué tipo de vida llevaréis vosotros? Te está haciendo una pregunta. Kimi tachi wa dou ikiru ka. Repito, 2 millones de ejemplares. Es un manual que es mitad manga, mitad libro. Y viene de 1937. Este es el libro de conducta que más se recomienda a los niños, pero no por parte de las escuelas ni de instituciones oficiales, sino más bien por los padres, gente como yo que compramos libros, leemos, nos interesan y se los dejamos a nuestros hijos o hablamos de ello. Es este el tipo de difusión que ha tenido. Para colmo, el estudio Ghibli, sí, ese de Hayao Miyazaki, está preparando la versión en película de animación para el año 2023, lo cual nos indica que Miyazaki piensa como el autor. Y por su orientación moralista en cada una de sus películas que hemos visto, que casi siempre retrata algo que ideológicamente tiene un peso en la sociedad o destaca algunos problemas, pues podemos pensar que este será el manual, que luego será animación y que luego influirá quizá más en la conducta de los japoneses. El manual es de 1937. Se publicó en formato libro antes de la guerra y tenía esta portada que estamos viendo. Se rescató del olvido en 2018 por el mangaka llamado Haga Shouichi. Este es un manual muy peculiar porque la fecha en la que aparece, 1937, es una fecha muy complicada para ver formas de pensamiento alternativos. Desde 1930, el siglo pasado, el gobierno japonés imponía a sus ciudadanos la meta nacionalista y les convenció con cosas románticas como el Bushido, el camino del guerrero, que ya hemos visto en otros vídeos, y toda esa versión romántica de la era feudal de Edo. Y el objetivo del gobierno era usar esta ideología del guerrero como argamasa para unir a sus ciudadanos y superar a Occidente en sus propósitos nacionalistas. Entonces, las ideologías imperantes del momento se dedicaban a perseguir, a asesinar, a masacrar y no dejaban ningún espacio tampoco a nivel legal para que otras formas de pensamiento emergieran. Es ahí donde nace este libro, 1937, Kimi tachi wa dou ikiru ka. Pues entremos ya al análisis del manual, porque presenta a un protagonista muy pequeñito que es el que aparece en la portada. Se llama Copérnico, no es su nombre original, es el que le pone su tío por su interés, ¿no? Por su mirada tan despierta. En japonés se dice Koperu-kun, así que vamos a decir aquí Koperu-kun o Copérnico. Es un niño entre 14 y 16 años, no queda muy claro. Y es un escolar que empieza la educación superior, así que está en esa edad en la que el niño adolescente empieza a ser considerado como un pequeño adulto. Y le piden que piense, que haga cosas, que se responsabilice. Son niños que empiezan a pensar, que empiezan a sentir por su cuenta, que empiezan a entender el mundo que les rodea. Es este el protagonista de la historia. Y el libro plantea 3 grandes preguntas a las que quiere dar respuesta al terminar la lectura. Que es que los niños tienen que entender 3 cosas. Primero, ¿cuál es el sentido de educarse? 2. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué las cosas duelen? Y 3. ¿Cómo puedes vivir la vida que tú quieras? Al final de este debate responderemos a estas 3 preguntas siguiendo lo que nos está diciendo este manual. Así que el libro trata sobre cómo ser un buen shakaijin, que se dice en japonés, que es un adulto civilizado, que sea feliz, que encuentre el sentido de la vida y que fluya bien en la sociedad, que contribuya positivamente a lo que es el progreso de la sociedad. Es decir, que no molestes. Eso es lo que significa shakaijin, ¿no? Pues estas son las 8 máximas, 8 lecturas que he sacado yo de este manual. Empecemos por el primero. Nos está vendiendo en este manual que el niño debe tener, ¿qué? Libre albedrío. Tú puedes decidir. De hecho, el título del libro alude a la responsabilidad que tiene la persona individual de decidir el tipo de vida que quiere llevar. Aparece el principio aquí de ideología liberal, en 1937, ¿eh? En el manga, el niño, Copérnico, el protagonista,
Es animado por su tío a reflexionar, a meditar, a tomar decisiones que crea oportunas, pues, según el liberalismo, la persona es la mayor fuente de información y debería tomar sus propias decisiones. Esta idea liberal es lo que va a animar al niño a que sea él el que tome las decisiones a los problemas que se le van planteando. Segundo punto, el globalismo. El manual no utiliza el término japonés. No aparece la palabra Nihonjin, no aparece la palabra ciudadano japonés, no aparece la nación. Aparece un término que es ciudadano del mundo o persona del mundo. No identifica a gente con banderas. Lo que sí enfatiza es que detrás de cada objeto que tenemos, cada cosa que nos llega, cada servicio, ¿no?, que gozamos, esas comodidades que tenemos son fruto de una cadena enorme de personas en diferentes partes del planeta, no países, partes del planeta, trabajando indirecta o directamente para que tú puedas tener eso en la mano sin mayor esfuerzo. El esfuerzo, por lo tanto, no es nacional, sino que es global. Pero no por ello significa que exista una paz o armonía global, insiste en el manual. Pero, sin saberlo, el niño Koperu-kun tiene que saber que es parte de esa sociedad, que es parte de ese circuito enhebrado, con una infinidad de hilos llamados personas, y que el mundo, a pesar de estar movido más por los intereses económicos y por el beneficio personal que cada persona perciba por la tarea que está haciendo, al final es cierto que dependemos del petróleo de Estados Unidos, de la lana de Australia o de la seda de China, etcétera, etcétera. Hay una interdependencia entre países, partes del planeta, que no podemos negar. También es cierto que no tenemos ningún control sobre esas personas que están haciendo esos trabajos que al final terminan repercutiendo en nosotros, pero sí que es verdad que tú también eres uno de ellos y que ten en cuenta que tu trabajo también va de alguna manera a impactar a otra persona. 3. Contribución social. Tu trabajo mejorará el mundo. Brevemente comentado anteriormente. Y 4. Conciencia elevada. Puede que tú también termines haciendo el mal, dice el manual. Cuenta en detalle en el manual la historia de Napoleón. Koperu-kun se inspira muchísimo en una figura que no es propia de Japón, un erudito occidental, esto ya impresiona, que es Napoleón. Le pone como un ejemplo humano inspirador y admirable y comenta en detalle la biografía del personaje y de cómo salió de la nada, cómo llegó a lo más alto y cómo cayó miserablemente. Así que advierte su tío a pequeño Koperu-kun que es posible que la corrupción existe, que el poder corrompe y que hay que tener mucho cuidado con eso que tenemos entre manos, porque a veces, persiguiendo glorias efímeras, incluso los eruditos, todos esos que creemos que son tan inteligentes, en realidad pueden terminar como Napoleón. Lo que está diciendo es que es importante que uno intenta contribuir y que gane poder, pero que siempre mantenga la actitud modesta. Quinto punto, empirismo. Saber no basta, tienes que vivirlo para entender el mundo. En el manual Koperu-kun pasa por muchos dramas cotidianos y todos estos vienen acompañados de reflexión, de meditación, de conciencia, de hablar con su tío, etc. Pero su tío insiste, lo que de verdad aquí importa es que has pasado por ello, es que lo has sufrido, que lo has vivido. Así que es muy importante la experiencia directa como único medio de conocer la verdad y niega las palabras de personas eruditas que no hayan vivido lo que cuentan. Así que vive, siente y escucha a la voz que llevas dentro, liberalismo, y esto nos lleva a la siguiente máxima, que es piensa y cuestiona. Los eruditos son cuestionables. Aunque reconoce que los eruditos han contribuido al progreso humano y que han hecho mucho bien y que debemos respetarlos, también advierte de su vanidad, lo que se deriva de ellos por el estatus, por el poder, por la posible corrupción. Dice que tienes que evitar convertirte en alguien que solo busca el elogio del público, alguien que tan solo se está preocupando por la apariencia, por cosas efímeras, por cosas sin sustancia, ¿no? Es decir, los eruditos son cuestionables porque puede que su fama sea vacua y la fama que no tiene esencia no sirve para nada ni tampoco deberías perseguirla. Séptimo punto, la resiliencia. ¡Wow! Equivócate sin excusas, trabaja duro para reparar el mal que hayas hecho. Koperu-kun pasa por traumas, cosas que le hacen sufrir muchísimo y se hace la pregunta, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Estoy arrepentido? ¿Estoy mal? ¿Lo he pasado muy mal? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? No quiero suicidarme, quiero terminar con mi vida. Este sufrimiento es insoportable. Y aquí aparece su tío y le dice, excusas no te voy a dar.
No tienes que excusarte, no utilices las excusas para terminar con tu dolor. Vive, sufre el dolor y ahora lucha por solucionar el problema. Deja de pensar tanto en el dolor, deja de pensar tanto en el error que has cometido y céntrate ahora en las soluciones. Las excusas únicamente alivian el sufrimiento, no solucionan el problema. Deja de pensar en el dolor y ponte a trabajar. Esta es la idea del manual. Octavo punto, la autodeterminación. La meditación y reflexión sobre lo que estás haciendo constantemente. ¡Wow! Esto es grande. El manual insiste con frecuencia en la idea de que la persona va a tener siempre la opción de elegir la vida que quiere vivir. Que esta vida va a estar condicionada por el ambiente en el que uno ha crecido y que el objetivo debe ser contribuir neutral o positivamente a la comunidad, nunca negativamente, evitando perjudicarla, evitando la molestia por la molestia, evitando perseguir únicamente los intereses que beneficien pues solo a un número de personas muy limitado. Tremendo manual, ¿verdad? Y tremenda la fecha en la que se escribió, 1937, en plena guerra y persecución y purga política. Así que vamos a responder ahora las tres grandes preguntas que hemos planteado al inicio en el manual. ¿Cuál es el sentido de educarse? Contribuir a la sociedad con aquello que mejor sepas hacer. Y al hacer esto te vas a sentir feliz. La contribución, con lo que llevas dentro. ¿Por qué sufrimos?, preguntaría Cooper-Kun. Pues el sufrimiento es lo que te hace más humano. Gracias al dolor podemos mejorar y podemos reparar los errores cometidos. Y tercera cuestión, ¿cómo puedes vivir la vida que quieres? Pues, querido amigo, amiga, reflexionando sobre el bien y mal que causas con tus actos todos los días, viviendo la vida con experiencia directa y tomando decisiones por tu cuenta, que tú creas oportunas. ¡Wow! Tremendo manual. Y si esto es lo que se va a imponer en la ideología japonesa en los siguientes años a raíz de la película de Hayao Miyazaki, que espero que tenga mucho éxito, estamos viendo una ideología, un código ético que le da un puñetazo en la cara, en la barriga, en las pelotas a lo conocido como ideología nacionalista y todo ese romanticismo que hemos visto en el Bushido. Y es un manual fuerte, tremendo, con un éxito rotundo. Y ahora vienes tú, compañero o compañera. ¿Qué opinas de este manual? Te dejo por ahí las máximas y espero que podamos debatir con esto. Y también te espero los viernes. En Patreon tenemos una sala de debate a la que nos juntamos todos los patrones. Puedes acceder por tan solo 2 euros, o $2 mejor dicho. Entras ahí, debatimos, quieres exponer lo que estás pensando directamente por voz y en privado, pues ahí estaremos esperándote. También te recomiendo que mires otros vídeos, que en cada vídeo estamos analizando una ideología distinta, que explica muchas veces el comportamiento, únicamente a veces son ideas románticas que no llegan a aplicarse, pero que están ahí y que todo el mundo conoce. Espero que te interese y en el siguiente vídeo veremos el contexto de este manual, los autores, Yamamoto Yuzo y Yoshino Genzaburo. Minasan, arigatou gozaimasu. Nos vemos en el siguiente debate la siguiente semana. Yoroshiku onegai shimasu.